Hoy desafortunadamente, yo no sé si tú lo percibes, pero desafortunadamente hoy en México el costo de la corrupción y de la impunidad está golpeando a toda la población, mucho más contundentemente a la gente más necesitada, que no termina por darse cuenta que la corrupción y la impunidad le aleja la posibilidad de una vida digna. ¿Por qué seguimos dormidos? Pues primero quiero resaltar lo que tú dijiste de la importancia de la corrupción en México, que según estudios internacionales creo que cuesta cada año el 9% del PIB, si no estoy mal. Y eso es una verdadera lacra para el país, pero no creo que, para mí son dos tipos de corrupción. La corrupción de alto nivel, como vimos con la Casa Blanca, otros escándalos, que para mí esa es la menos dañina, porque no nos tocan la vida de a día. Contrario a los funcionarios públicos que comentábamos al rato, que exigen que una mordida, que hazme el favor, que eso es mucho más dañino. Y creo que, como lo dice Urra, hay que empezar por la base, para remontar y subir hacia la cúpula. Y creo que la solución es la educación, y una educación que sirva para despertar mentalidades y que en la medida de lo posible sea gratuita, como lo que intentamos hacer con Aurora, o como lo que ya hace Aurora con los talleres, que es totalmente gratuito, y ella podrá comentar con más detalle, amplitud, claro, esos talleres. Y eso es importante, y pensar desde la base hacia la cúpula y no desde la cúpula hacia la base. Y importantemente hacer un diagnóstico del gasto público y ver cómo intentar repartirlo de mejor forma, y empujando evidentemente a la educación pública para bajar la influencia de las privadas, porque ¿qué son las privadas sino modelos de repetir lo que azota a México? Antoine, no cabe duda que siempre los conceptos y las visiones, dependiendo de cada uno de nosotros, pueden ser, y qué bueno que sean distintas, porque esto tendría que enriquecernos. Yo coincido contigo en cuanto a que es desde la base, desde donde quizá tendríamos que empujar este cambio, porque quienes nos gobiernan salen de esta base justamente. Pero en donde no coincido es en el impacto que tienen los actos de corrupción. No es lo mismo un acto de corrupción hacia un policía de tránsito, al que le vas a dar 100 pesos para que no te infraccione por haber cometido una falta al reglamento, a un acto de corrupción de un gobernante que se embolsa 2,000 millones de pesos, con los que le quita la posibilidad a una gran cantidad de la población de salud, de educación, de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, no sé si estoy siendo claro en el planteamiento. Sí, pero yo decía menos dañina en el sentido de que son tan gruesos que sí se ven y enseguida se destapan. Cuando los actos de a diario, cuando se suman, llegan a una cantidad quizás más importante, porque no son solo de Puebla y no es de tránsito, sino en todas las áreas, claro. Se multiplica. Y es mucho más difícil para mí terminar con esos actos diarios alrededor de toda la República que con un escándalo grueso que de cualquier modo va a salir. Ahora, la impunidad es la parte complementaria y quizás la más importante de este fenómeno, porque corrupción existe en Francia, existe en España, en Inglaterra y en todo el mundo, pero lo que no existe en estos otros países es la impunidad que sí existe en México. ¿Qué piensas que tendríamos que hacer para combatir esta impunidad? Primero, no estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay casos que en Francia se demoran décadas antes de tener una respuesta. Porque como francés digo cada vez que viajo a América Latina, que nos toman como ejemplo casi perfecto, pero les falta muchísima mirada crítica. Porque es cierto que los medios de aquí tienen una responsabilidad presente, pero todo lo que es oro no brilla. Y también tenemos casos que se demoran años,
Por ejemplo, en plena campaña presidencial salió el escándalo de los empleos familiares. ¿Qué es eso? Un diputado puede emplear a un miembro de su familia utilizando su presupuesto y muchas veces eran empleos ficticios. Y por ejemplo tocó a François Fillon, que justamente nosotros dijimos que perdió por esta razón, pero los hechos remontaban hacia 1985. O sea, es 30 años. 30 años para destapar la olla. O sea que yo no pienso que en el tema sea competente para decir que hay una manera más eficiente en un país u otro. Yo regreso a lo mismo, es de la ciudadanía meter su nariz donde no necesariamente huele a rosa, y sacar los escándalos y contar con la multiplicación de los escándalos que un día que ya no se puede más y se va a reformar a fuerza, pero eso toma tiempo. Ahora, hay una gran diferencia también en los niveles de vida de la población en general en Europa comparado con América. ¿Por qué? Pues porque derivado de esta corrupción y de esta impunidad, las condiciones de vida en América son en muchas ocasiones muy lejos de una dignidad mínima elemental para un ser humano. Estoy hablando en términos nuevamente de educación, de salud, de infraestructura, hombre, en el transporte público. O sea, y eso sí es que me parece a mí que hace muy grave, mucho más grave el tema de la corrupción y la impunidad en México. Nuevamente no soy quien para opinar, pero no estás de acuerdo. No, bienvenido, claro. Te voy a dar un ejemplo. Sí. En Francia son 4 millones de pobres. Somos 66 millones de habitantes, calcula el porcentaje. Sí, claro. Sí, y de pobres, gente que ni tiene ni techo, ni dignidad, ni nada. O sea que creo que eso es en cualquier país, que tenga el super nivel de vida o no, hay pobres. Por supuesto, y siempre lo sabrá. O sea, esto, por mucho que sí se busquen condiciones de equidad, que no de igualdad, siempre habrá gente muy rica y muy pobre, pero el tema es cuando la gente muy rica se enriquece a expensas. Exacto, a costa de esos pobres. Pues eso es un debate de fondo porque Francia, porque yo hablo de mi país, que es lo que mejor conozco, es de los países de Europa que más billonarios tiene. Y es gente digna y decente, es empresario. Pero es cierto que con sus acciones necesariamente va a impactar a toda la cadena. Pero es lo mismo en México, es la cuestión del capitalismo y del dinero y de cómo lo hacemos y cómo aceptamos que lo hagamos. Y creo que eso es más bien el problema de fondo, porque el sistema neoliberal que hoy ha permeado en el mundo. Sí, creo que es el principal responsable de la mentalidad y de la corrupción en el mundo. Porque en cualquier país que sea, cuando una empresa quiere llegar a implementarse, hay sobornos, hay retrocomisiones, hay actos ilícitos, y en todos los países del mundo. Pero es que en algunos saben tapar la olla mejor que otros. Sí. Ante estas evidencias, porque esto también es incuestionable, digo, ¿estamos entonces en la desesperanza? No, porque yo confío muchísimo en la capacidad de movilización del pueblo mexicano, pero nada más falta, como hubo la llama o el grito de la independencia, falta el grito de la ciudadanía, y esas acciones diario a diario, como la de Aurora y otros muchísimos más, que a lo largo del tiempo van a crear, y de eso estoy segurísimo, una conciencia popular y ciudadana que va a tomar su destino y va a dejar de confiar en personajes que no merecen ninguna confianza. Difícil y complicado, sobre todo cuando regresamos al origen, un nivel de educación de una sociedad mexicana tan pobre, pues no da los elementos como para que podamos analizar, reflexionar, cuestionar y exigir. O sea, un problema de tal magnitud, ¿cuánto tiempo, a reserva de que todos hagamos lo que nos toca, cuánto tiempo tendríamos que pensar, que pasar para
pues ver resultados. Pues yo te lo repito, confío muchísimo en México y el resultado puede ser muy rápido. Si tomamos el ejemplo de la primavera árabe, en cuantos días o incluso semanas, para lo más largo, derrumbaron todo el sistema y se reconstruyeron. O sea, no creo que México tenga menos dotes, incluso estoy seguro de que tiene más. Totalmente de acuerdo. Para construirse como el país digno que merece ser, con todos los talentos, porque yo he visto en las universidades, en conferencias que di con Aurora, o sea, en una multitud de escenarios, el talento es de México. Y solo hay que confiar en eso, y yo estoy seguro que con 3 o 4 auroras más, ya sería el empujón.